feliz, yo soy de la Florida, me encanta el curso. Hace mucho tiempo andaba buscando diversos lugares donde aprender mapuzungún, donde aprender mi lengua. Lamentablemente y por cosas de la vida, mi abuela materna cayó la lengua por una cosa de defensa personal para ella y para su familia, por toda la discriminación social. No fue vergüenza como muchos creíamos. Al investigar sobre la vida de ella nos dimos cuenta de que había sido una vida súper difícil. Entonces fue casi para defendernos como familia, pero con mi hijo, tengo un hijo de 12 años, buscamos una asociación, buscamos lugares donde aprender, donde volver a nuestras raíces. Y una profesora de la universidad, yo estudié pedagogía en educación básica en esta universidad, y una profesora me contó que existían estos cursos. Así que aquí llegué, estoy muy feliz, he aprendido mucho. Lo que aprendo acá lo llevo a mi familia. Volvimos a nuestras raíces, nos sentimos con la mapuñuque en el piuque, en el corazón. Y eso, ha sido súper, súper enriquecedor y estoy muy, muy, muy feliz. Tañipiuque ayutley, mi corazón está feliz. Inche ta Elżbieta Wojeńska-Pignien, Polonia, varia tuum, el monte varia meu kujalklen, kachu mari kachu tripantunen, inche ta kimel fen, Elżbieta Pignien ta minuke, Wojciech Pignien ta nichau. Inche meli lamien kinie wenshu kula kla walamin zomo chaltumay fenshen maño. Estoy muy contenta que poder participar en este curso Mapudungun. Ya aprendí algo con el padre Luis Rodríguez, pero ahora me invitaron para pasar este curso, aprendí mucho más. El profesor es muy bueno, enseñamos bastante, forma muy didáctica y nos enseña para cómo podemos nosotros enfrentar distintas situaciones mirando a la imagen. Con esta imagen vamos aprendiendo lo que dice cada imagen y así podemos aprender mejor. Estoy muy feliz, contenta porque ya he aprendido un poquito más de lo que sabía. Ojalá que algún día pueda aprenderlo 100%. Trabajo en la Pastoral Mapuche Santiago. Yo llegué en junio a Santiago para acompañar al pueblo mapuche aquí en Santiago. Por eso también es necesario conocer el idioma mapuzungún y el curso básico está bueno porque no hablan solamente el idioma, sino también hay un ensayo sobre la cultura, sobre la cosmología, sobre las ceremonias mapuche. Eso es principal para conocer algo más de la cultura y también es importante para acompañar en mejor forma el pueblo, conocer la cultura, conocer la cosmología, la mitología, etc. Eso es el primer nivel de este curso Mapuzungún. Tiene en principio eso y además tiene algunas formas de la gramática, el vocabulario, básicamente. Sirve para algunas conversaciones pequeñas, como la del saludo, la presentación, donde vive alguien, cómo se llama, etc. Y para hacer una pequeña conversación con la gente. Soy funcionaria de la Universidad Católica Silva Enrique, soy egresada de Derecho y tomé el curso de Mapudungun básico precisamente para poder tener una herramienta adicional al ejercicio de mi profesión, ya que podría habilitarme como intérprete de lengua en la Corte Suprema. Lo importante de este curso, más que aprender a hablar, para mí es entender la cosmovisión, cómo viven, cómo se expresan, cómo entienden su forma de vida en la sociedad, cómo ellos se incorporan, cómo ellos tienen que sobrevivir y convivir con nosotros los huincas. Para mí es súper importante porque creo que es un pueblo que está bastante abandonado respecto de las leyes, respecto de su protección y de su reconocimiento. Mari Compuche,
inche fresialon con antileo piñen, mlepan tefachi chawaria meu, vuelu mapu los meu ta choyungen. Pu clamari chipantu deu mlepan fao, vuelu ayuklen tani pepidun upayal tani mapudungun. Mapudungu que funtainche, vuelu nieke la funguaria meu ineyen mapudungual, feita tufachi curso meu, tufachi ruca meu, pepidungu que tani mapudungun, feimuta ayuklen. Llevo más de 30 años en esta ciudad y soy hablante de mapudungún. Estoy muy contenta por participar en estos cursos porque tengo la posibilidad de hablar el mapudungún junto a otras personas que también saben, que son hablantes. Para mí es muy importante venir a estos cursos porque sé que puedo perfeccionarme cada día y de esa manera hacer uso de mi idioma. Yo llegué en Valpo Guariamu, huelu feula muleita Santiago Guariamu. Inche epu marirele chipanto nienka inche chilka tufe mapuzungún meu. La verdad que este es mi segundo curso que ya tomo de mapuzungún, este es mapuzungún avanzado y quiero reivindicar igual de todas formas estos espacios que sirven finalmente para reivindicar nuestra cultura, nuestra lengua también, que particularmente nuestros ancestros quizás la han perdido como nuestros padres. Quizás mi abuela sí habla mapuzungún, pero mi mamá ya perdió la lengua, entonces me parece interesante revitalizar estos espacios y que sigan funcionando como están ahora. Respecto igual a lo que es la coyuntura nacional que estamos viviendo como país, me parece muy importante igual que se tome en consideración a los pueblos originarios, también los derechos a las mujeres también como que tengan una ley de cuotas y también para las personas en situación de discapacidad, ya que son en este sentido igual las minorías que deberían de tener también representación en la nueva constitución que se va a hacer en un futuro próximo. Frente Pupeñi Pulamien. Mari con Pulamien y Cheta Silvia Castillo Piñán, Kudauquén, Futaki Malgaruca, Silvia Enrique Meu, Cachilcatuquén, Escuela de Idiomas Indígenas, Filque Semana Meu, Cupa Kimun Maputungun, ni Chilcatuquén, Filque Semana Meu, Incheta Kimeltuche Feñén, soy profesora, trabajo acá en la universidad hace 10 años y estoy participando en el curso de mapudungún, tal como dije, quiero aprender mapudungún y estoy todas las semanas viniendo al curso de la Miñen Elisa, de tal manera que podamos tener un espacio donde hablar mapudungún en este caso. Creo muy importante que este vínculo que se ha generado con la Escuela de Idiomas Indígenas pueda profundizarse con la universidad, porque en primer lugar da la posibilidad de establecer este puente o estrechar los lazos entre la universidad y los pueblos indígenas. Y también de qué manera la existencia de esta escuela comienza también a permear la institucionalidad, es decir, no solo que estén estos cursos que son por supuesto muy valiosos, donde es un espacio donde nos reunimos todos los sábados, sino que de qué forma también este raquizuán, este mapuche, quimun y de las otras lenguas también pueda formar parte de la formación de nuestros profesionales en la universidad. Feley, Peo Cayal Pulamien, Feimute. Grabación Pinguita, Inchintani, Purrun, Tani el Cantún, Mapuche Dungun. Fuimos, Nehuento ahí en Pupeñi Pulamien, Chadicuno ahí en Tufachi Rucameo, Tranquilla, Cachiyanca Pinguita ni Peñi, fuimos, Male fui, Inchintani Nehuen. Pune wentati, Marishueo, Marishueo.